Buenos días, son 8:30. Miren, antes de ceder la palabra a doña Marta, en el sentido de que nos va a poder presentar, vamos a estar haciendo esto cada uno de ustedes. Yo les voy pidiendo, si no soy yo, don Francisco Quintal, pues va a apoyar, pidiéndoles que cada uno de ustedes presente ahí a un profesor. Entonces, cada CVs sus carpetas. Y luego, hacia el principio de la tarde, le vamos a dar un breve espacio a Francisco. Al final de la última clase por la mañana les vamos a decir a qué horas va a iniciar, 5 minutos antes, porque nos tiene que estar dando un mensaje con relación a cómo vamos con el prehilgo, la contestación del cuestionario y todo eso. Bueno, muy bien. Marta. Perfecto. ¿Puedo ver allá? Sí. Yo les doy la espalda a todos. Bueno, a mí me ha pedido Lorenzo que tenga el gusto de presentarles a don Julio César Ramírez, que además debo decir que después de leer el currículum, yo lo he oído varias veces en exposición y les puedo asegurar que el nivel de conocimiento que don Julio tiene de los temas que nos va a hablar hoy es mayor de lo que el currículum refleja. Y eso es bastante cierto. El doctor Ramírez se desempeña desde noviembre del 2001 como profesor pleno del INCAE en el área de Dirección General de Empresas, donde regresó después de haber estado 7 años en Bolivia a cargo de la creación y dirección de maestrías para el desarrollo de la Universidad Católica Bolivariana bajo los auspicios de Harvard Institute for International Development en el periodo 94-2001. Como consultor privado, es presidente de Gerencia Internacional, empresa consultora en las áreas de estrategia de negocios y entidades públicas, gerencia general, liderazgo, negociaciones, gestión del cambio y estrategia empresarial. Su vinculación, hasta que decidió que estaba haciendo mucho calor en Alajuela y se fue para Bolivia. Había que ir a las alturas. ¿Verdad? Estuvo vinculado a la Facultad de INCAE, donde se desempeñó como investigador, profesor en los programas de maestría, en los programas ejecutivos, director del programa de máster, director del programa de apoyo al sector privado y director de gerencia para el desarrollo. Al final de su vinculación con INCAE se desempeña como profesor pleno titular de análisis político y ambiental del instituto. En los programas de máster del INCAE impartió los cursos de análisis político para gerentes, análisis ambiental, sistemas políticos y económicos comparados, estrategia empresarial, políticas de desarrollo, evaluación de proyectos, gestión pública, administración de nuevas empresas, comunicaciones gerenciales, métodos de investigación y decisiones gerenciales. O sea, nos puede dar el libro completo solo don Julio. Ha impartido numerosos seminarios para directivos y ejecutivos de empresas y organizaciones públicas en temas como estrategia organizacional, análisis ambiental y político, estrategias de negociación, gestión de los procesos de cambio estructural y política de reforma económica. Entre el 94 y el 2001 residió en Bolivia, a cargo de la creación de maestrías para el desarrollo, como ya habíamos hablado, en las universidades de La Paz y Santa Cruz. En 1997 y el 2000 fue director académico de la Maestría de Empresas en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, en Asunción, Paraguay. Es profesor titular de Decisiones Gerenciales, Negociaciones, Ética, Liderazgo y Estrategia Empresarial. Entre agosto de 1994 y diciembre de 1997, se desempeñó como Chief of Party and Senior Resident Advisor del Proyecto de Recursos Humanos para el Desarrollo que llevó a cabo Harvard Institute bajo los auspicios de United States Agency for International Development. Dicho proyecto estuvo a cargo, entre otras actividades, de desarrollar 3 nuevos programas de maestría en la UCB en gestión y política pública, en auditoría y control financiero y administración de empresas. Ha sido consultor de diversos gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y empresas privadas y públicas en Centro y Suramérica, en las áreas de análisis político y ambiental, procesos de cambio político, estrategia institucional empresarial, evaluación de procesos e impacto de programas de capacitación para ejecutivos de alto nivel. Ha dirigido talleres de alto nivel para gabinetes de gobierno y grupos de alta gerencia en diferentes organizaciones públicas y privadas. Finalmente, ha sido conferencista en numerosos congresos y foros profesionales y empresariales en diversos países de Centro y Suramérica, en temas como tendencias globales y su impacto sobre el orden político y económico, negociaciones entre el sector público y privado,
estrategia empresarial en periodos de crisis, liderazgo, un cambio organizacional y el proceso político de reformas económicas, y además es un excelente expositor, así que no nos vamos a aburrir. Gracias. Buenos días. Hay un par de cosas que no están en el currículum y que creo que debo contarles. Primero, que soy el esposo de Clarita, el papá de Julio Mario y Juan Diego, y el abuelo de Luciana. Cumplirá 2 años en septiembre. Es por un lado. Y por otro, que soy un cantante de karaoke. Como tal, eso no sirve para el empleo. Hay que buscar otra cosa. Y lo de cantante de karaoke ya viene en deterioro por razones biológicas. Y ya está el karaoke compitiendo con la tarea que me da de comer. De manera que estoy cantando menos para poder enseñar más. Bueno, vamos a hablar toda la mañana. Este es el tema, la tecnología y el futuro de las empresas y el empleo. Vamos a tener esto dividido en 2 partes, y entre la primera parte y la segunda parte va a haber una breve discusión o trabajo de grupos para que los temas de la primera parte pues como que generen algún debate en grupos pequeños. Me pueden interrumpir donde les parezca para presentar, y esta presentación va a estar en la plataforma del programa. La primera parte va a estar, la pueden bajar a las 10 de la mañana, a esa hora está disponible para bajarse, y la segunda parte a las 12:40, o sea, las 2 partes las van a tener justo en el momento en que termina cada conferencia. Y el propósito es obviamente no competir yo contra mí mismo, lo cual es relativamente tonto. Bien, vamos a hacer en esta parte un breve viaje desde el capital intelectual hasta el éxito en las empresas del siglo XXI. Primero vamos a hablar del capital intelectual y su creciente importancia. Luego hablaremos del conocimiento en las empresas. ¿Qué tipos de conocimiento son importantes y se usan en las empresas? Luego hablaremos de las tareas para las cuales se requiere ese conocimiento en la empresa. ¿Qué tipo de tareas son? Y vamos a terminar la primera parte, o la jornada, la primera parte de la jornada, con una diferencia, un examen de diferencias importantes entre las empresas del siglo XX y las del siglo XXI. Vamos a hablar primero del capital intelectual. Observemos esa lata de refresco. Es durísima. No la puedo aplastar. Puede soportar una cantidad enorme. Y sin embargo, el calibre de la lámina de aluminio es delgadísimo. Es muy flojo. ¿Qué será lo que la mantiene así? El diseño. El contenido. ¿Pero qué parte del contenido? El gas. El gas que hay adentro, la presión del gas, es la que le mantiene. Y la hace muy portátil. La hace bastante resistente a golpes, a temperatura. Se puede manipular facilísimo y le añade poquísimo peso al líquido. El gas prácticamente nada, y el metal es del calibre más delgado y cada vez más delgado. Tiene entonces este envase un altísimo contenido de conocimiento y muy poco contenido de material. Está minimizado el aluminio y está maximizado el conocimiento. Estamos en la era del capital intelectual en la economía y lo vemos por todas partes. El más llamativo obviamente tiene que ver todo con la tecnología de información y de transmisión de datos, pero no solo eso, hay muchísimos avances indudablemente. Ahora, el fondo y la tapa, ahora es de 2, todo y la tapa. Tenía unas que era muy difícil disimular las soldaduras. Esta es una sola pieza, excepto acá, por cuentas, principios de los 60 se empezó a salir la lata de aluminio. Ahora, el rey Cristian X de Dinamarca era de aluminio.
que Napoleón III de Francia, en el siglo XIX, atendía a sus huéspedes más elegantes con vajilla de aluminio, porque nada de oro. Oro era demasiado simple. Ahora, ¿qué pasa con el aluminio? Es muy abundante en la bauxita, pero refinarlo requiere una gran cantidad de energía y agua, pero muchísima energía. Y en el siglo XIX las fuentes de energía eran muy escasas. El desarrollo de la energía eléctrica se dio hacia fines del XIX y principios del XX. Entonces el aluminio era un metal muy elegante, muy caro. Se hacían joyas de aluminio, vajillas de aluminio, por la escasez del aluminio, porque era muy caro para refinar. Cuando se desarrolló la electricidad en gran escala y barata, el aluminio se abarató. Y les aseguro que el rey Cristian de Dinamarca se horrorizaría a ver que el material de su corona estaba aquí, y Napoleón III de Francia se sentiría muy burdo sirviendo. Mira qué bruto, yo serví en aluminio y eso ya lo hacen. Las bandejas de aluminio las usan en los restaurantes de comida rápida y cosas de esas, para esas, o en el ejército, que son de cosas plateadas así horribles. Eso es aluminio. Ese era con lo cual Napoleón III atendía a sus huéspedes. Qué hombre más ordinario, por ejemplo. En el 58 la empresa Adolf Kurz Company empezó en latas y en latas de acero, y en el 63 Reynolds Metals empezó a desarrollar la de aluminio. La de acero tuvo, y hubo una transición fuerte entre la de aluminio y acero, y ha sido documentada en muchos casos, donde los que tenían o fabricaban el acero querían impedir que el aluminio entrase. Entonces, con los fabricantes de bebidas que usaban, o de alimentos que usaban acero, trataban de conseguir contratos de larga duración para proteger, pero finalmente la desventaja era muy fuerte una vez que la energía eléctrica se abarató. Pesa 2/3 de una onza, es la mitad de lo que pesa una de acero. Tiene entonces menos material y mucho más ciencia. Y algo interesante, las latas recicladas utilizan solo el 5% de electricidad de lo que usarían las latas nuevas, y 2/3 de las latas son recicladas porque son muchísimo más baratas, porque usan menos energía que lo que usaría una lata de aluminio de nueva, recientemente fundida. Entonces tenemos 12 onzas con menos material, menos energía y más conocimiento. El conocimiento está sustituyendo la energía, sustituyendo el material. Entonces, ahora esta lata, que está muy dura, acá ya me la empecé a tomar y uno la puede aplastar muy fácil. No la aplasto más porque tarea la Coca-Cola y me regañan, pero claramente la lata llena, cerrada, vimos, puede ser muy fuerte. Lo que la mantiene rígida es el gas. Tiene menos metal, menos energía y mucho más resistencia, creada ¿por qué? Por algo invisible que es el gas y el conocimiento para poner el gas adentro. Entonces, este es un ejemplo típico del área industrial, y es otro ejemplo de la era del conocimiento. Un producto clásico de la era industrial. Vemos lo que ha hecho la era del conocimiento. Entonces podemos definir capital intelectual como todo el conocimiento humano aplicable a la creación de valor en la economía. Todo conocimiento humano que podemos aplicar para crear valor en la economía. Y cada vez pesa más el capital intelectual. Por ejemplo, el lote de parqueo de la fábrica de General Motors antes de la crisis, cuando era todavía grande, estaba lleno solo en más o menos el 50%. ¿Por qué? De lo que había sido la época máxima, y todavía producían muchísimos vehículos. ¿Por qué? Porque cada vez se necesitaba menos personal para producir el mismo número de vehículos o un mayor número de vehículos. ¿Por qué?
porque muchas de las operaciones estaban siendo automatizadas. Una de las que fue automatizada de una forma muy exitosa muy pronto fue, por ejemplo, la pintura de los vehículos. El vehículo terminado era mucho más barato, era de mucha más calidad, mucho más rápido pintarlo con robots, porque era una operación totalmente mecanizada. Simplemente preparaban el vehículo y lo pasaban, y era, o sea, se programaba y aquello quedaba perfecto. Mucho, incluso, por ejemplo, la pintura de vehículos antes por operadores con pistolas tenía efectos fuertes en la salud por el aire, por el montón de vapor de la pintura que salía y afectaba bastante la salud de los que operaban. Entonces los turnos eran más cortos y demás, había muchas dificultades. Esto eliminó todo. Entonces muchas operaciones ya eran automatizadas. En Estados Unidos la fuerza laboral en manufactura ha bajado del 34 al 16% y sigue bajando. La contribución total del sector de información al PIB de Estados Unidos pasó, y esto ya es una cifra de unos 6 o 7 años, del 21 al 46%, y probablemente hoy sea más del 50%. Donde el conocimiento es un ingrediente primario, por ejemplo, la gestión del conocimiento se ha convertido en una de las tareas más importantes en las empresas y en la alta gerencia. Por ejemplo, una pregunta muy simple en una empresa, y a veces que no hay respuesta: ¿quién sabe? Hace 2 semanas fue mi empleada al seguro para, ¿qué era lo que tenía algún problema de la vista, está molestando algo y se está afectando su vista. Entonces fue allá y va a tener que ir a un oftalmólogo privado. Vamos a cubrirle en oftalmología. La cola debe ser enorme, solo que no se ve. Tienen suficiente capacidad para atender eso, pero tienen un enredo de sistemas de información. Es decir, eso se podría resolver, no de un momento a otro, pero si se pusiera, digamos, a atenderlo, yo creo que en un año y medio no habría nada. Y una de las razones por qué no se le resuelve, que la gente no le da la gana ponerse un conocimiento, o porque hay gente que esa puede ser la tarea interna principal de la gestión superior, porque a la larga es el recurso que va a permitir generar ventajas competitivas. Y hay que reconocer y ver la diferencia entre el cirujano, el manual y el bisturí. El cirujano tiene principalmente mucho conocimiento tácito y lo tiene allí. El manual es la forma que se hacen las cosas, y hay manuales que son muy útiles, manuales de procedimientos muy bien desarrollados. Y el bisturí o el equipo tiene un montón de conocimiento tácito incorporado en la producción de ese, y también de conocimiento explícito. O sea, el bisturí incorpora un montón de tecnología o de conocimiento dentro de sí, y por bisturí digo cualquier equipo o cualquier máquina y demás, de cierta forma de capitalizar conocimiento explícito y conocimiento tácito. Ahora, hay que diferenciar la gestión del conocimiento tácito de la gestión del conocimiento explícito. En el explícito, la tarea es entrenar y dirigir a las personas para el uso de documentos y sistemas de información. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y el tácito es bien distinto. La gestión del conocimiento es cómo motivar a las personas para que lo crean, lo difundan y lo usen. Este está relacionado con la voluntad de las personas y el cerebro de ellos. Por lo tanto, dirigir, gestionar el conocimiento tácito es mucho más, es muy diferente y es mucho más complejo que el primero. Entonces, ¿qué quiere uno en la gestión? Manejar los sistemas de información que contienen el conocimiento explícito, motivar a las personas a crear, usar y diseminar el conocimiento tácito, y documentar y sistematizar el conocimiento tácito explicitable.